Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España. Don Juan Torres, presidente del Colegio Libre de Méritos, Juan Antonio Sagardoy, patrono del Colegio Libre de Méritos, don Álvaro Delgado Gal, secretario del Colegio Libre de Méritos, y don Manuel Aragón, nuevo miembro del colegio que hoy, junto a otros 9 miembros más, se van a incorporar al Colegio Libre de Méritos. Profesores eméritos que hoy se incorporan, amigos, señores y señoras que hoy nos acompañan. Para la Biblioteca Nacional de España es una gran satisfacción acoger este acto de incorporación al Colegio Libre de Méritos de 10 profesores que en diversas disciplinas de conocimiento han destacado por su excelente trayectoria en el mundo académico. Grandes investigadores y docentes que a lo largo de toda su vida han acumulado un saber que debe necesariamente continuar aportando beneficio a la sociedad. Nuestra felicitación a todos ellos, junto a nuestra admiración por su trayectoria académica y profesional, en la que han demostrado cualidades que solo tienen unos pocos, los mejores, los maestros, los que entregan su vida a generar un nuevo conocimiento que transmiten y comparten de manera generosa. Un enorme e insustituible valor que resulta imprescindible en los distintos campos del conocimiento: química o derecho, filología o medicina, literatura o ingeniería. No importa cuál es su saber, todo es necesario, todo es imprescindible en una sociedad que inevitablemente necesita asumir las ideas existentes para crear otras nuevas y así seguir avanzando. Aquí, en la Biblioteca Nacional de España, el lugar donde permanecen las ideas depositadas, donde se conserva y se transmite el saber, nos sentimos muy cercanos a instituciones como el Colegio Libre de Méritos. Saben que pueden contar con nosotros en esta apasionante tarea de defensa del conocimiento, que es, sin duda alguna, la mejor manera de demostrar el amor por la vida. Muchas gracias a todos. Queridos amigos, no quiero ni puedo tomar la palabra como presidente del colegio y como amigo personal sin dedicar un muy sentido recuerdo a David Álvarez, fallecido hace unos días, nuestro muy querido y admirado marqués de Crémedes. Desde 1986, año en que se fundó el colegio, David figuró en este como patrono y mecenas de primer orden. Fue la suya una ayuda generosa y constante, y su presencia fue imprescindible para dotar de estabilidad a la institución. Que se nos haya ido es una noticia dolorosa para mí, para los patronos, para los eméritos y para el propio colegio. Tampoco nos ha afectado menos la inesperada muerte de Luis Díez Picazo, profesor emérito, ilustrísimo civilista y también amigo. Todo ha sido en noviembre, un mes triste para nosotros. Perdón por esta iniciación, pero las personas que constituyen el colegio son para nosotros lo más importante. Pero no hay más remedio que seguir. Permítanme ustedes que les dé a todos la bienvenida
y agradecer profundamente la presencia en este acto. Y no me queda más remedio que indicarle quiénes somos y qué pretendemos. El colegio, como he señalado hace un momento, se fundó en 1986, lo que supone que el próximo año vamos a cumplir 30 años. Don José, 30 años. Qué rápido se ha pasado. Por aquel entonces había tenido lugar la jubilación de un conjunto considerable de académicos ilustres, con muchas cosas que pensar y decir, a despecho de que su nueva situación administrativa les hubiera apartado de las aulas. El colegio surgió, por tanto, con una vocación precisa: aprovechar un capital intelectual y humano de primer orden dentro de la sociedad española. Este objetivo ha predominado siempre en la historia del colegio. El proyecto ha revestido al principio, conviene añadirlo, un carácter privado y transversal. Hoy se lleva muy de moda esta palabra, pero hace 30 años que esta concepción estaba hecha. Este objetivo ha predominado siempre en la historia del colegio. El proyecto ha revestido un carácter absolutamente privado. La administración sigue sus ritmos. No tienen por qué ser congruentes con la proyección de muchos profesores en su desarrollo personal. Nosotros, el colegio, hemos elegido otros ritmos y hemos aceptado lo que ello comporta. Financiar con recursos de las empresas y particulares lo que la universidad no está en grado de hacer. De ahí el adjetivo de libre, además de formar parte del nombre de nuestra institución, apunte a un hecho totalmente real. Somos libres porque dependemos solo de nosotros mismos. Son las entidades y personas incluidas en nuestro patronato las que mantienen la institución de pie. Todos los eméritos son catedráticos. Ahora bien, precisamente porque somos independientes, o para repetirlo de nuevo, libres, podemos dirigirnos a profesores indefectiblemente excelentes. Hasta el día de hoy, en 30 años, han formado parte del colegio 98 eméritos. Con 10 de los que se incorporan ahora, el número se eleva a 108. No puedo hacer una relación de los nombres, primero por su número, pero es que además todos son notabilísimos. Estoy, sin duda, manejando cifras agregadas, porque la nómina de méritos varía según el instante que se considere. Solo les daré un dato. Tras la ampliación que celebramos esta tarde, alcanzaremos los 64 miembros en activo. Pronto seremos más, pero no tenemos prisa. Lo que tenemos es el deseo de ser útil en un país que no debe de contentarse con mejorar solo su economía o maximizar variables que suelen manejarse en el debate público. Lo que queremos es contribuir seria y poderosamente a que se eleve el tono cultural de nuestra sociedad. ¿De qué manera? De diversas, por supuesto. A lo largo de nuestros 3 decenios de vida institucional, la actividad de más peso ha consistido en la celebración de conferencias diversas, de todo tipo, ordenadas en serie cuyo recorrido reproducía el perfil de un curso académico, orientado a un público diverso, más amplio que el que nutre las aulas de las universidades. También hemos impulsado publicaciones varias. Todas ellas están recogidas en la web del colegio, que
simplemente para aquel que tenga curiosidad, es colegiodeemeritos.es. Y seguiremos haciendo lo uno y lo otro, porque es el campo de actuación de las personas que forman parte del colegio. Pero estamos proponiéndonos ir más lejos. Gracias al conjunto de las personas y de algunos de los eméritos, estamos interviniendo en debates de radio y publicando artículos en prensa con el nombre del colegio. Seguimos editando libros. Uno de publicación inminente aborda las relaciones históricas entre Cataluña y el resto de España. No es un libro de ocasión, no es un libro de oportunidad, porque esto no cuadra con el estilo del colegio. Incluye casi 400 páginas. Y Gabriel Tortella, el director de la redacción y edición, historiador de la economía, ha tardado cerca de 3 años en escribirlo junto a un equipo de colaboradores. Por otro lado, a los eméritos tiene a su disposición la revista de libros que está abierta al concurso de los mismos para gozar de la más prestigiosa presencia en la más prestigiosa revista cultural que existe en el mundo de las lenguas españolas. En enero, además, iniciaremos en CaixaForum un ciclo de debates sobre la desigualdad. Intervendrán en total 17 expertos, entre invitados y eméritos, todos de primera línea en su especialidad. Procuramos, por tanto, que lo mejor, más granado y maduro de nuestra universidad haga llegar su pensamiento al conjunto de la sociedad. Puedo confiarles una ambición. Estamos convencidos que vamos a hacer cada vez más, a pesar de todas las dificultades, a pesar de nuestra pequeña dimensión. Nos exigiremos estar a la altura, no lo duden, de esta ilusionada e ilusionante sensación. A continuación de estas breves palabras, nuestro secretario, don Álvaro Delgado Gal, les dará cuenta de quiénes son los nuevos eméritos. Y por fin, don Manuel Aragón Reyes nos deleitará con unas palabras sobre educación, ciencia y sociedad. Y por supuesto, terminado el acto, tendremos ocasión de seguir hablando mientras nos tomamos una copa. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes. Hace año y medio, punto arriba, punto abajo, el Colegio Libre de Eméritos incorporó a 10 miembros nuevos, escogidos entre lo mejor que ofrece la Universidad de las Ciencias Españolas. Hoy procedemos a una nueva ampliación de 10 eméritos otra vez, atenidos al mismo principio, el de la excelencia. Haré una relación breve de los nuevos caballeros de la tabla redonda. Me permite una licencia porque los caballeros eran 12, pero es una licencia. Diciendo sobre cada uno una parte mínima de lo que cabe en sus currículos. Seguiré un criterio estrictamente alfabético. Primero, Miguel Ángel Alario y Franco, madrileño de nación, es prolífico como investigador y como docente. Ha generado 30 tesis doctorales y a 10 catedráticos. Tasa de reproducción que, trasladada a la demografía e imitada por el resto de los españoles, colocaría a nuestro país a la altura de la India. Culminó su ciclo dentro de la universidad ocupando en 1973 la cátedra de Química Inorgánica de la Complutense. Es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y presidió aquella casa entre 2009 y 2012. Ha conferenciado en las mejores universidades del mundo y consta como autor del único libro en español sobre superconductividad. Sus dotes genesíacas se extienden a la investigación,
Le debemos más de 300 artículos y 4 patentes. Sin duda, el mundo estaría mucho más vacío sin Miguel Ángel Alario y Franco. En segundo lugar, Manuel Aragón Reyes. Es el emérito nuevo, encargado de rubricar con unas palabras la sesión de hoy. Ha tenido la cortesía de pasarme los papeles que va a leer y les aseguro que aprenderemos. Notarán también por su dicción que es cordobés, de la misma Mancha donde nació Valera. Se jubiló como catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma de Madrid, de la que era decano cuando ETA asesinó a su compañero Francisco Tomás y Valiente. Se considera discípulo de otro emérito, Francisco Rubio Llorente, y como él ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo de Estado. Ha sido director igualmente del Centro de Estudios Constitucionales y un sinfín de cosas que, juntadas, forman una especie de bosque en el que uno se pierde. Pertenece asimismo a la raza genesíaca, ha publicado una docena de libros y más de 200 artículos. La índole de su especialidad le ha concedido una dimensión pública que todos conocemos. Destaco solo algo que es más que un detalle. Ha sido preceptor de don Felipe, entonces príncipe de Asturias y ahora rey de España. 3. Enrique Vaca Baldomero, otro andaluz, aunque versado en una materia completamente distinta. Enrique Vaca es catedrático de psiquiatría. Ha dirigido el departamento correspondiente a la Autónoma de Madrid y ejercido durante los últimos 25 años como jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Puerta de Hierro de Madrid. Esta larga experiencia clínica no explica su incorporación al colegio, cuyos miembros disfrutan de una salud mental envidiable. Se ha atendido de nuevo a la excelencia científica. Es autor de un libro importante, Depresión y Ansiedad, y coautor de otros muchos. Enrique Vaca, además, le interesa a la gente en general, incluida la feliz y sana. Lleva años experimentando en las redes con el fin de aproximar el conocimiento al ciudadano común. Se trata de un intento admirable y por él sabremos si más sencillo o no que el de apagar la ansiedad o rescatar al depresivo de su depresión. 4. Luis Alberto Blecua y Perdices, zaragozano, como su hermano José Manuel Blecua, el cual ingresó en el Colegio Libre de Méritos en la primavera del 2014. Ambos son hijos, a su vez, del eminente filólogo José Manuel Blecua Teijeiro, miembro de honor de la Real Academia de la Lengua. José Manuel y Luis Alberto concurren en ocupar sendos sillones en esa casa. Verán que seguimos en vena genesíaca. Luis Alberto Blecua, unánimemente respetado como gran filólogo y gran cervantista, se jubiló como catedrático de literatura española en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha paseado su voz por las mejores universidades del mundo. Explicó nuestro siglo de oro en Harvard y la Sorbona. A su pluma hemos de agradecer ediciones críticas importantes de El Lazarillo de Tormes, El Libro del Buen Amor, El Quijote y otras obras. En 1989 fundó el grupo de investigación Prolope, consagrado a editar obra dramática completa de Lope de Vega. 5. Francés de carreras Serra, catalán de pura cepa, como sus dos apellidos declaran, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre Córdoba y Barcelona se cruzan 2 o 3 cordilleras, pero el derecho constitucional las une, sobrevolando a gran altura. Francés que ha escrito sobre historia constitucional española, fuentes del derecho, instituciones políticas y derechos fundamentales, pero quizá lo recordamos sobre todo como gran especialista en derecho autonómico. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña entre 1981 y 1998. Desde 2015 es miembro electo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Como en el caso de su colega Manuel Aragón, el perfil académico ha generado en Francés un perfil público. Ha sido colaborador del periódico La Vanguardia y ahora lo es, o mejor lo vuelve a ser, en El País. La suya es una voz comprometida pero moderada, fenómeno rarísimo en España, donde el compromiso suele empujar al alarido y la moderación al silencio. Luis Fernández Vega. Nos desplazamos ahora hacia el noroeste, porque Luis Fernández Vega es asturiano, o precisando más, obetense. Es director médico del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, que todo el mundo conoce y del que muchos se han beneficiado como pacientes. En 1982, Fernández Vega obtuvo la cátedra de oftalmología de la Universidad de Oviedo, convirtiéndose en el catedrático más joven de su especialidad. Un año después asumió, y en él sigue, el cargo de jefe de servicio de oftalmología del Hospital Central de Asturias. Ha sido autor de más de 200 publicaciones sobre su área de estudios y pertenece a las sociedades oftalmológicas más importantes del mundo.
Resalto su colaboración durante 3 años en el ámbito clínico y quirúrgico con el doctor Castroviejo. No se trata en absoluto del primer médico ilustre que ingresa en el colegio, donde las artes aplicadas conviven con las especulativas, las letras con las ciencias y donde el único requisito es ser muy bueno. John Juaristi, Linacero. Yendo hacia Oriente, que es como denominan en Asturias a lo que queda cada vez más lejos de Galicia, saltamos por encima de Cantabria y nos plantamos en Bilbao, patria de Juaristi. Juaristi es vasco y además euskaldún, o si quieren, parcialmente euskaldún, porque también sabe escribir en excelente castellano. Después de ocupar la cátedra de Filología en la Universidad del País Vasco y ser titular de la cátedra Juan Carlos I of Spain en la Universidad de Nueva York, se hizo catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares. Tuvo tiempo para otras muchas cosas, como ser director de la Biblioteca Nacional o director del Instituto Cervantes. Bien, no sigo por no cansarles. Juaristi ha escrito poesía y libros eruditos y ensayos famosos. ¿Acaso el que más les suene sea El bucle melancólico, que versa, entre otras cosas, sobre el País Vasco en lo que tiene de autoficción y de problema? Juaristi se ha fajado con ETA, lo que suele traer consecuencias que no son ficcionales en absoluto, y defendido las buenas causas en términos que todo el mundo conoce. Desde hace unos años ocupa columna dominical en ABC. Es un lujo tenerlo entre nosotros. Emilio Lamo de Espinosa, madrileño. Emilio es emérito superfetatorio, ya que, además de serlo por ingresar en esta casa, resulta que estuvo entre los redactores del decreto 898/1985, que introdujo en España la figura de profesor emérito. Un locutor de radio diría que se trata de una paradoja. Creo que sería más exacto decir que se trata de un destino. Actualmente es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y presidente del Real Instituto Elcano. En 1992 fue nombrado director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. En el 2010 obtuvo la medalla 44 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha publicado más de 20 libros y más de 120 monografías científicas. Nadie le discute figurar entre los primeros sociólogos españoles, con un pie puesto en los estudios de campo y el otro en el análisis político. Ha tenido un tercer pie, Emilio no se contenta solo con 2, en la prensa. Por cierto que fuimos compañeros columnistas en El País hace unos 15 años. También lo somos en una tertulia, no de radio ni televisión, una tertulia jovial, una tertulia de verdad, en la que solemos fingir que discrepamos. Tenemos que mejorar la técnica porque el resultado hasta la fecha ha sido mediocre. En fin, otro lujo para el colegio. 9. Carlos López Fanjul de Argüelles, asturiano por los 4 costados, como se deduce de los apellidos, y también de Oviedo. Catedrático de Genética en la Complutense de Madrid desde 1983, profesor emérito desde el 2013. Es autor o coautor de un centenar de artículos de investigación y de 3 libros. Editor asociado de las revistas Genetics, Selection, Evolution, esta francesa, y Evolution, esta americana. En el 2009 obtuvo el Premio Nacional de Genética y el grado superior de Doctor of Science por la Universidad de Edimburgo. Somos amigos desde hace no sé cuánto. Le he pedido que me dijera sobre qué está investigando ahora y me ha indicado una serie de temas de los cuales uno me sugestiona especialmente. Propiedades evolutivas de la mutación deletérea. Interpreto que la naturaleza descubre continuamente, con celo experimental, nuevas maneras de asesinar. Ya lo sospechaba, pero de todas maneras el asunto impresiona. Se descuida aún un instante y se muere de una muerte nunca vista. Además de formidable científico, Carlos sabe muchísimas cosas sobre escudos y heráldica, máxime de la parte que cae por Asturias. Bienvenido al colegio. 10. José Carlos Mainer Baqué, nuestro segundo aragonés, de Zaragoza también y muy ligado a Francisco Rico y los Blecua, aunque su área de especialización cubre más bien la segunda mitad del XIX y el siglo XX. Catedrático de la Universidad de Zaragoza, de la que se ha jubilado hace poco. Mainer acuñó una frase o lema o taxón, o como quieran llamarlo, que ha causado estado en la historia de la literatura española, la Edad de Plata, en referencia a los literatos que publican entre 1902 y 1939. El libro en que introduzco ese hallazgo verbal se llama de la misma manera y ha sido reeditado muchas veces. Le debemos otros muchos libros, muchísimos. El último que me consta de carácter monográfico es una biografía de Pío Baroja, publicada en el 2012. Mainer prolonga y complementa, colocando sus estudios en un contexto cultural y sociológico, una rica tradición filológica centrada en la universidad de la que es catedrático. Era imposible que no estuviera entre nosotros tarde o temprano. Otra vez, bienvenido.
Dicho esto, paso la antorcha a Manuel Aragón, que se dirigirá a ustedes en nombre de los nuevos eméritos y de todo el colegio. Muchas gracias. Señora directora de la Biblioteca Nacional, que nos acoge en esta impresionante sede, señor presidente del patronato de la Fundación Colegio Libre de Eméritos, señores secretario general y patrono del colegio, señores y señores, queridos amigos. Por deseo de los organizadores de este acto y por deferencia de los colegas que conmigo hoy ingresan en el Colegio de Eméritos Universitarios, algunos de ellos, además, buenos y admirados amigos, y todos reconocidos universitarios cuya compañía me honra, tomo la palabra para agradecer en su nombre y en el mío el honor que nos han conferido al aceptarnos como miembros de este ilustre colegio, que es emérito por su excelente labor y no solo porque dicha condición, anudada a nuestra avanzada edad, la tengamos los que a él pertenecemos. Procuraremos, pues, los eméritos que hoy nos incorporamos, ayudar al desarrollo por el colegio de sus eméritas tareas. Según se me comunicó hace días, es costumbre en este acto que el profesor que toma la palabra en nombre de sus compañeros, además de expresar el debido agradecimiento colectivo que ya he formulado, pronuncie no una conferencia, que es lo que exageradamente dice la invitación, sino, como personalmente se me ha indicado, una breve disertación sobre un tema relacionado con nuestra común condición de universitarios y con los objetivos a los que el colegio sirve. En tal sentido, me ha parecido que podría tener interés hablarle de un problema cuya importancia y actualidad creo evidentes: el valor de la inteligencia en nuestra sociedad. Les adelanto que mi opinión no es muy optimista. Pienso que en España, en la España de hoy, la inteligencia está insuficientemente valorada, porque predomina en la mayoría de nuestros conciudadanos un sentimiento de desconfianza hacia el esfuerzo personal como principio básico del progreso individual y colectivo. A mi juicio, en la conciencia social española aún persiste con fuerza la creencia propia de un mundo ya añejo, parroquial y caciquil, y poco coherente con nuestra moderna sociedad, de que más valen buenos padrinos a la hora de colocarse que méritos para ello. Para progresar, me parece que el ciudadano medio espera mucho más de lo que pueda venirle desde arriba que de lo que él pueda procurarse desde abajo. De ahí que la española sea, entre las europeas, la sociedad que más espera del Estado y menos de sí misma. En el fondo, lo que quizás tenemos es una sociedad que confía poco en el valor de la libertad individual. Quizás por ello no está muy extendida entre nosotros la independencia de criterio y en cambio son usuales el servilismo y la adulación. En una sociedad así tienen más peso las creencias que las ideas, por utilizar la terminología bien conocida de Ortega. José María Ruiz Soroa, en un excelente prólogo a un libro también excelente de un profesor gaditano
sobre la transición política, lo ha expresado con fortuna, aunque quizá de manera demasiado tajante, cuando dice que la sociedad española, a pesar del ingreso en un nuevo universo mental moderno, liberal e ilustrado, que significó para ella la transición política en los años 70, está mayoritariamente habitado todavía por un tipo de individuo que se maneja muy bien dentro de las creencias, sean conservadoras o progresistas, sean hedonistas o ácratas. Unas ideologías reducidas al mínimo, la ideología es un reductor de la complejidad, le permiten funcionar en la vida con una seguridad a prueba de experiencia, clasificando intuitivamente al mundo en los míos y los otros. Son pocos los que, por el contrario, prefieren labrarse poco a poco un mundo de ideas, aunque sean provisionales, tentativas o, como diría Popper, falsables, es decir, predispuestas a ser modificadas, no bien la experiencia nos demuestre su equivocación o inadecuación para describir adecuadamente la realidad y para moverse dentro de ella. Fin de la cita. E incluso, digo yo, entre esos pocos que prefieren labrarse un mundo de ideas, no escasean los que, si la ocasión lo requiere, estén bien dispuestos a traicionarlas, ya sea sin resquemor alguno, aplicando la conocida frase de que estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otro. O ya sea valiéndose de un exculpatorio autoengaño, pues como decía Antonio Machado, poniéndolo en boca de Juan de Mairena, hay hombres tan profundamente divididos consigo mismos que creen lo contrario de lo que piensan. No es de extrañar, pues, que en una sociedad así, en la que aún tienen presencia los rasgos que he aludido, se tenga escaso aprecio por la inteligencia. Sin embargo, no creo que tales defectos de la sociedad española actual pueden explicarse por razones congénitas, derivadas de un estereotipado carácter nacional anclado en la tosquedad, la ignorancia o la desidia, o por falencias de nuestra propia historia, que tampoco fue tan distinta de la ajena. Es cierto que quizás en el pasado no fuera erróneo el diagnóstico acerca de la escasa modernidad que aquejaba a la sociedad española, crudamente señalado en noviembre de 1931 por Manuel Azaña, cuando decía que el pueblo español no escarmienta, no aprende nunca, aunque es viejo y curtido por el infortunio, la discontinuidad de su cultura, que se presenta esporádicamente en grupos aislados, hace de él un pueblo sin experiencia. Deshabituado del esfuerzo propio, es un pueblo mesianista. Fin de la cita. Se esté o no de acuerdo con aquel diagnóstico de Azaña, que estaba referido a la sociedad española de hace más de 80 años, lo cierto es que casi medio siglo después no se correspondería con la realidad, pues esa sociedad experimentó una indudable modernización, al menos en el plano material e incluso también en el cultural, como lo demuestra su comportamiento, con una admirable madurez durante la transición política y la primera década constitucional. Será a partir de los 90 del siglo pasado cuando vuelvan a manifestarse, con alguna fuerza, no de manera completamente generalizada, unos defectos que ya creíamos desaparecidos. En mi opinión, ello ocurre por consecuencia, entre otras, de dos causas principales. Una es la decadencia del magisterio de costumbres,
que comienza a experimentarse a partir de los años 90 del pasado siglo y que es resultado de haberse promovido la desdichada creencia de que la selección social por el mérito es contraria al principio de igualdad. Y la otra es el empobrecimiento de la enseñanza, que aunque tiene sus orígenes en los años 70, es en los 90 cuando comienza a desplegar plenamente sus efectos en la sociedad española. Como no deseo abusar de la paciencia de ustedes, no voy a extenderme sobre lo primero, la decadencia del magisterio de costumbre, aunque soy consciente de que supone un grave problema, porque pone en peligro tanto la necesaria legitimación democrática de las instituciones públicas como la también necesaria eficacia de las instituciones privadas, incluyendo entre estas, claro está, a los medios de comunicación que presentan hoy entre nosotros, salvo contadas excepciones, un panorama muy poco halagüeño. A lo que sí deseo referirme es a lo segundo, a los efectos de una mala, o, por ponerlo de otra manera, no muy buena política educativa, que pese a constituir un problema obviamente relacionado con el anterior, puede ser tratado de forma separada. Esa defectuosa política educativa ya comenzó, en mi opinión, con la Ley General de Educación de 1970, pero se culminó con las múltiples reformas y contrarreformas educativas que desde los años 80 hasta ahora se han venido perpetrando. Todas ellas basadas en unas ideas pedagógicas animadas por la escasa atención a la excelencia de los profesores, el afán de trivialización de lo que debe enseñarse y la nula, más bien contraria, preocupación por el esfuerzo personal de los alumnos. Ello en cuanto se refiere a las enseñanzas primaria y secundaria, por utilizar la vieja terminología. En cuanto a nuestra educación superior, la situación no es menos preocupante. Se han multiplicado hasta el exceso las universidades. Se ha deteriorado el control de acceso al profesorado. Se han acortado notablemente casi todas las carreras universitarias, casi, no todas, por fortuna. Se han rebajado los niveles, salvo en unas pocas licenciaturas, para la selección de los alumnos. Se han instalado planes de estudios burocratizados y extraordinariamente simplificados y programas docentes de una palmaria trivialidad. En fin, parece ser que el objetivo de la universidad para nuestros legisladores e incluso para muchas autoridades académicas consiste en formar profesionales para el mercado y no en transmitir y mejorar la ciencia y la cultura, que es y siempre ha sido la función principal de la universidad. Aun reducida a esa función de formación profesional, no parece que ni siquiera ella, por obra de la simplificación de la enseñanza superior, se esté cumpliendo de manera adecuada, al menos en las carreras llamadas humanísticas. Por fortuna, en ingeniería, arquitectura, medicina y en general en las carreras de ciencias, la función de formación profesional se desarrolla de manera altamente cualificada. Pero en los estudios de economía, dirección de empresas y derecho, por ejemplo, aquella labor de formación superior cualificada la desempeñan hoy con éxito no tanto las universidades, cuyos títulos en tales materias están devaluados, sino determinadas instituciones privadas con el consiguiente deterioro del principio de igualdad de oportunidades, pues nunca debe olvidarse que rebajar la calidad de los estudios universitarios, sobre todo de las universidades públicas, y el panorama de nuestras universidades privadas, salvo muy contadas excepciones, es aún peor, significa inevitablemente perjudicar a los jóvenes procedentes de familias con menos recursos económicos. Pero la universidad,
como antes dije, no debe ser únicamente una escuela de formación profesional, de mejor manera que lo es ahora, sino además y sobre todo un lugar donde, por encima de la distinción entre ciencias y letras o entre disciplinas académicas, se cultive la inteligencia en su grado más alto. De modo que a los estudiantes universitarios se les enseñe a saber y no únicamente a hacer. Y que a los profesores universitarios se les exija crear y no solo enseñar. Ahora, el exceso de carga docente, producto de unos nefastos planes de estudios y de una disparatada programación de las obligaciones lectivas y el desempeño de múltiples y abigarradas tareas burocráticas, consecuencia de una desdichada concepción de cómo debe gestionarse la universidad, dejan muy poco tiempo a los profesores para la investigación. Margarita Salas, de todos conocida suficientemente, lo ha dicho de forma muy expresiva. Los que hacen investigación son héroes, porque prácticamente no tienen tiempo. Eso hace que muchos tiren la toalla. Llega un momento en que no pueden más. Fin de la cita. Sin embargo, pese a los obstáculos estructurales que hoy se ciernen sobre nuestra universidad, a los que ya he aludido, y a los escasos incentivos materiales que hoy se facilitan a los investigadores universitarios, la Universidad Española de ahora, tanto en su dimensión docente como investigadora, es mejor que la de nuestro inmediato pasado, sin duda alguna. Y, por supuesto, mucho mejor que aquella que Ortega hace más de un siglo tan crudamente denostara. De un lado, porque, aun con los graves defectos que ya he señalado respecto de esta tarea, está contribuyendo, aunque sea parcialmente, a formar profesionales cualificados. Y de otro, porque aún con notables diferencias entre unas y otras universidades, está produciendo en su conjunto un aceptable plantel de personalidades dedicadas al desarrollo científico y a la alta cultura. Pero todo eso está ocurriendo no gracias al sistema universitario, sino pese a él. La Universidad Española aún no está destruida simplemente porque todavía lo sostiene un pilar, la vocación personal. Pero ese pilar está muy fatigado, de manera que por sí solo no garantizará por mucho tiempo la continuidad, no digamos ya la superación, del desarrollo científico y cultural que hasta ahora, aunque sea en grado modesto, se ha venido logrando. El esfuerzo sin recompensa acaba matando a la vocación, incitando al abandono de la enseñanza universitaria o, aunque la vocación resista, provocando la huida al extranjero de nuestros principales investigadores. Una huida que, además, no asegura la reversión a nuestra sociedad del capital intelectual que ya habían creado desde dentro y que acrecentarán desde fuera los que han tenido que marcharse. Al final, con la llamada fuga de cerebros, me parece que España pierde más de lo que gana. Y quiero dejar claro que al decir esto no ignoro ni la condición transnacional del saber, ni la necesidad de los flujos de intercambio internacional de conocimiento y aprendizaje, ni tampoco la conveniencia de que nuestros investigadores se formen en centros de excelencia extranjeros. No, yo me refiero a otra cosa, a que España es más receptora que transmisora de esa alta cultura y a que en la balanza de lo que podríamos llamar el intercambio de los sabios, nuestra exportación, aunque pese poco, es cierta, pero nuestra importación es prácticamente nula. En España, salvo los hispanistas, vienen muy pocas personalidades a trabajar. Personalidades de fuera. No podemos hacernos falsas ilusiones.
creyendo vanamente que España, una nación de segundo orden, pudiera llegar a convertirse en una potencia científica de primera magnitud. Pero sí aspirar a mejorar la débil situación en que hoy nos encontramos. Para ello hace falta con urgencia una nueva política universitaria, como hace falta también con urgencia una nueva política educativa en los demás niveles, pues la mejora de la sociedad depende tanto de la existencia de grupos de excelencia en los ámbitos de la técnica, la ciencia y la cultura, que es lo que una buena universidad puede proporcionar, como de la existencia de unos ciudadanos verdaderamente educados, que es lo que una buena enseñanza primaria y secundaria puede facilitar. Para que ese objetivo se cumpla, no basta con el impulso de las instituciones privadas, y hay que reconocer que algunas de ellas en España, sobre todo a través de importantes fundaciones, están empeñadas en ello, sino que se requiere además inexcusablemente del protagonismo del Estado. De tal manera que ese objetivo lo hagan suyo los responsables públicos, cuya principal obligación ha de ser la de acordar por fin las medidas estables, no sometidas al vaivén constante de las contiendas electorales, que saquen a nuestros sistemas de enseñanza a todos los niveles de la precaria situación en que hoy se encuentran. Por ahí es por donde se puede lograr que la inteligencia acabe siendo mejor valorada por la sociedad española de lo que ahora lo es. Y por ahí es por donde, al final, pudieran eliminarse o al menos rebajarse considerablemente los males que la falta de inteligencia, esto es, la desidia y la ignorancia, están produciendo en nuestra sociedad. Hoy, frente a determinadas propuestas basadas en la demagogia, hay que defender la idea de que no necesitamos revolucionarios salvadores, sino prudentes y decididos reformadores, ya que no necesitamos cambiar de sistema político, social o económico, pero sí acometer la tarea urgente de mejorarlo. Y esa mejora, estoy convencido, solo se logrará en la medida en que contemos con una sociedad más libre, más culta y por ello más civilizada. Y esto me trae al recuerdo una anécdota que nos contó en el acto conmemorativo del centenario de la muerte de don Francisco Ginés de los Ríos, un buen amigo y profundo conocedor de la historia de la institución libre de enseñanza. José Carlos Maynet se acordará también, que estábamos los dos. Se trata del relato de una conversación de la que al parecer fue testigo Cosío, mantenida en el jardín de la sede de la Institución Libre de Enseñanza entre don Francisco Ginés de los Ríos y don Joaquín Costa. Tiempo ha. Este último, Costa, les decía a Ginés, comentando los males de la patria, lo propio de entonces. Convénzase, don Francisco, lo que nos hace falta en España es un hombre. Ese cirujano de hierro al que apelaban algunos regeneracionistas. Y Ginés le contestó, no, don Joaquín, lo que nos hace falta en España no es un hombre, sino un pueblo. Ese pueblo ya lo tenemos. Al menos como pueblo modernizado, europeizado, que ha experimentado un notable desarrollo económico y social, pero no tanto como pueblo culturalmente ahormado. Y en tal sentido, aún conserva alguna actualidad la frase de Ginés, en cuanto a lo que ahora necesitamos es una sociedad de mejor cultura cívica, más instruida, y por eso mayoritariamente compuesta por individuos conscientes de su condición de ciudadanos, esto es, no solo cumplidores de sus deberes, sino también celosos de sus derechos. Pues
como con elegancia y concisión expresaba la máxima latina que tantos juristas conocemos: vigilantibus non durmientibus jura succurrum. Vigilando y no durmiéndose se defienden los derechos. Los derechos individuales y los bienes colectivos, ya que solo cuando se sienten responsables de sí mismas pueden sentirse también las personas comprometidas con el destino común de su propia sociedad. También estoy de acuerdo con la idea de Ginés de que esa sociedad mejor solo puede conseguirse a través de la educación general de los ciudadanos y de la promoción de unas élites científicas y culturales caracterizadas por la excelencia de sus conocimientos y de sus tareas. Esa fue la ambición de la institución libre, como este colegio, libre de enseñanza, cuyos incipientes, inmediatos y espléndidos logros se vieron al final, y por lo que todos sabemos, desgraciadamente truncados. Hoy, nuevamente necesitamos recuperar esa ambición, que estuvo muy presente en los años de la transición de la dictadura a la democracia y que después ha sido parcialmente abandonada. Ya no se trata, claro está, de conseguir una sociedad alfabetizada y económicamente desarrollada, que eso, por fortuna, como he dicho, hace tiempo que ya lo tenemos, sino de lograr una sociedad más culta, en la que el aprecio por la inteligencia se convierta en un bien social generalmente sentido y practicado, que es lo que parece que ahora mayoritariamente no sucede, o al menos, para no exagerar, que sucede, pero de muy defectuosa manera. Estas son las preocupaciones que quería transmitirles esta tarde, que más que estar basadas en un conocimiento, diríamos, científico, se sustentan simplemente en mi capacidad de observación como ciudadano, que a su edad ya ha visto muchas cosas. Así como también, por supuesto, en mi experiencia como profesor universitario, no tan larga como mi vida, pero que se le está acercando, pues ya van para 46 años los que llevo dedicados a esa profesión. Muchas gracias por la atención que hayan podido prestar a estas muy someras reflexiones que, eso sí, no albergan creencias, sino ideas, y por ello completamente discutibles. He terminado. Pues, terminado el acto, podemos pasar a tomar una copa y, sobre todo, poder hablar entre nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.